Bueno, bendiciones. Qué bueno que están acá esta noche. Qué bueno que los puedo saludar. Amén. A cada uno de ustedes. Juntos poder compartir, poder permitirles el Padre a ustedes llegar de sus trabajos, llegar, bueno, de diferentes partes y poder tener vida, ¿no? Creo que hoy muchos no amanecieron con vida, otros tal vez amanecieron en hospitales, bueno, muchas cosas, pero el Padre en su infinita misericordia nos permite hoy tener la oportunidad de congregarnos y de estar acá. Así que, bueno, vamos a empezar esta noche. Creo que el tiempo apremia. Y antes de empezar, pues bueno, vamos a orar para que el Padre nos dé entendimiento sobre el tema que vamos a mirar. Que Él nos dé sabiduría. Yo siempre digo al Padre que nos dé espíritu de revelación para que podamos entender lo que vamos a mirar. Amén. Pablo dice, si no estoy mal es en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, de que las cosas del espíritu se tienen que entender por el espíritu, y dice que el espiritual las va a entender, dice, pero para el hombre natural, dice, son locura. Dice, para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir por el espíritu. Mañana lo invito para que en la mañana vea una enseñanza acerca de lo que estoy diciendo. A no ser que sea por el Espíritu de Dios, que usted comprenda lo que vamos a leer. Cuando usted lee la Biblia, usted no va a entender nada. Por eso es que rogamos siempre que estudiamos la palabra, que el Señor envíe espíritu ¿de qué? De revelación. Espíritu de revelación es necesario. Amén. Entonces vamos a orar. Si usted quiere inclinar su rostro, como usted quiera, y vamos a pedirle al Señor que hoy en esta noche nos dirija, que sea hablándole a su vida, que sea hablando a mi vida también, que sea haciendo una obra especial en cada uno de nosotros. Amén. Señor, te agradecemos en esta noche por el privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por los niños, no sé quiénes nos puedan ver a través de todos estos medios, Señor, de comunicación. Pero rogamos, Señor, que donde llegue tu palabra en estos momentos pueda hallar cabida en cada corazón, Señor. Padre, yo te suplico en esta hora que tú seas obrando de una manera especial en esta hora. Te ruego, Señor, que seas tocando cada vida, que seas tocando cada corazón. Que el espíritu de revelación, Señor, sea posándose sobre cada uno de nosotros y abriendo los ojos de nuestro entendimiento, los ojos del corazón, para que podamos, Señor, entender cada tema que vamos a mirar, para entender, Señor, cada verso que vamos a leer, y que la palabra sea penetrando a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y seamos cambiados y seamos transformados por ti. Te lo rogamos en esta hora, mi Señor, en el nombre del Mesías. Yo ruego que no haya distracción. Ruego que tú estás trayendo sanidad, liberación, Señor. Espíritu Santo, toma el control de cada mente que me está escuchando. Espíritu Santo, toma control de cada cuerpo que ahora mismo me está escuchando. Y yo te pido que tú hagas una obra especial en el nombre de Yahshua de Nazaret. Te pido que toda obra de las tinieblas, toda obra del maligno,
toda obra del enemigo en las regiones celestes, en el mundo espiritual, tú estás deteniendo, Señor, y que hoy las personas puedan ser llenas, Señor, del conocimiento de tu palabra, Señor, y tú puedas sembrar la buena semilla, Señor, para que pueda dar fruto en cada vida y en cada corazón. Sana a cada enfermo, sana a cada necesitado, sana a cada necesitado, aquel que está en tinieblas, aquel que está en angustia, aquel, Señor, que ha perdido el enfoque del camino, aquel que ha caído. Lo suplicamos en el nombre de Yahshua, que tú lo hagas de una manera especial. Amén. Bueno, el tema que tenemos en esta noche lo he titulado de la siguiente manera y se llama El libro de los vivientes. Sí, también podría, si usted quiere, colocarle el libro de la vida. Bueno, creo que de alguna manera hemos escuchado hablar del libro de la vida directa o indirectamente. Creo que lo más acercado que tiene el mundo hoy acerca de este libro es como que las películas, ¿no? Acerca del libro de la vida. No sé cuántos han visto La Momia. ¿Cuántos han visto La Momia? ¿Cuántos? La Momia, no La Monja. Ojo con las películas. La Momia. ¿Cuántos han visto La Momia? Sí, ¿han visto La Momia? Pecadores. Pero bueno, en esa película se hace mención del libro de la vida y tal vez usted diga, bueno, ¿y qué tiene que ver el libro de la vida? La Biblia es la referencia que tenemos como tal nosotros como creyentes acerca de este libro. Y vamos a mirarlo por primera vez, y yo quiero que usted me acompañe en esta noche al libro de Éxodo, y vamos a mirar dónde es mencionado. Libro de Éxodo capítulo 32, versículo 31, oiga, es que la monja, ya se vieron la monja. Éxodo 32, versículo 31 al versículo 33. Vamos a mirar a ver qué dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al versículo 33. Un saludo para todos los hermanos que nos están viendo desde diferente lugar. Quiero saludar a Adir, creo que él está desde Maganguel, él está desde por allá, desde el Magdalena. A mi hermano Daniel en Argentina. Creo que bueno, acá hay muchos hermanos que se están conectando. También en diferentes ciudades de Colombia, quiero saludarlos. La hermana Vanessa, mi hermano es Neider Londoño. Bueno, no sé de dónde él nos escribe. Sería bueno saberlo. Una bendición para mi hermano Neider. La hermana Luz. Bueno, a todos los que van llegando, qué bueno poderles saludar en esta hora. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al versículo 33. Miren lo que dice. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Entonces le está diciendo Moisés: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, o en otras palabras, bórrame ahora del libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Voy a volver a repetir el versículo 32, el versículo 33. Te ruego que perdones ahora su pecado. Está Moisés intercediendo ¿por quién? Por el pueblo. El pueblo acaba de pecar, Dios está airado, se ha encendido un fuego consumidor en el monte y Dios va a consumir a todo el mundo. Entonces Moisés sube al monte rápidamente después de que ellos han infringido y le dice: Señor, por favor perdone al pueblo, y si no los perdona, pues Señor, yo asumo la culpa, máteme a mí, ráeme ahora de tu libro del que tú has escrito. Como quien dice, yo pago en vindicación de ellos. Y el Señor le responde en el capítulo 33, dice: y el Señor, o Yahweh, respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Le responde así. Entonces, lo primero que tenemos que entender acerca del libro de la vida es lo siguiente. Resulta, hermanos, de que todo ser, yo quiero que esto para los que están anotando lo anote muy bien y quede bien grabado. Todo ser que nace, escuchen esto, todo ser que nace de los hijos de los hombres aquí en la tierra es inscrito. Sí, ahora, no todos, ya vamos a mirar quiénes. Hay un libro que desde antes de la fundación del mundo, el Padre tiene como un registro.
Y ese libro se llama el libro de la vida. Y todas las personas que van a alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios, están escritas en ese libro. Y hay una condición para usted permanecer inscrito en ese libro. ¿Cuál es? No pecar. Por eso Dios le dice: al que peque contra mí, a este voy a coger yo y lo voy a raer de mi libro. Es la respuesta que le da Dios. Entonces podemos entender, según este primer verso, que quien peca automáticamente es raído ¿de a dónde? Del libro de la vida. Al que peque contra Dios, Dios coge y lo quita del libro. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Quiero subrayar donde dice: el alma que pecare, ¿esta qué? Va a morir. Escúcheme bien. Si el alma que peca muere, quiere decir que la persona ya ha dejado de estar en una condición de vida y ha entrado en una condición de muerte. Así entendemos que quienes han pecado merecen ¿qué? La muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Cristo Yeshua, Señor nuestro. La paga del pecado cometido de usted y de mí, el castigo como tal, ¿cuál es? La muerte. Bíblicamente, escúcheme muy bien, bíblicamente el pecado no se castiga con la cárcel. El pecado solamente tiene una sentencia, una condena. ¿Cuál es? Un fallo: muerte. Entonces quiere decir que el alma que peca, esa muere. El alma que peca, ¿qué va a hacer Dios con él? Lo rae del libro de la vida, lo borra, lo quita. Es decir, ya ha pasado de vida a muerte. El no estar inscrito, escúchame muy bien, porque esto tiene que ver mucho cuando vamos a entender Apocalipsis. De hecho, alguien en estos días me preguntó sobre ese libro. El entender Apocalipsis y el entender que estos que adoraron a la bestia, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, no es otra cosa que aquellos que están en completa muerte. Entonces, el pecar es tan severo que me hace a mí condenable y se me castiga con la muerte. Y cuando entro en muerte, quiere decir que a mí se me borra del libro de la vida. Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, quiero que empecemos ahí. Elohim no podía borrar del libro de los vivientes o del libro de la vida a Moisés, debido a que este no había ¿qué? Pecado. Mire que vamos a empezar a hablar ya dentro de un marco legal. Dios le dice a él: no, es que usted no ha pecado, el que pegue contra mí, ese es el que voy a borrar. Con esto entendemos que quien peca recibe la muerte, siendo quitado del libro de los vivientes o del libro de la vida. La petición de Moisés se encuentra dentro de las peticiones más nobles en la Biblia, dándonos a entender que con la petición quería llevar o expiar el pecado del pueblo. Sin embargo, esto no fue aceptable a los ojos del Padre. Mire, una de las cosas, hablando acerca de la autoridad, la verdadera autoridad es una autoridad que se sacrifica. Y usted va a ver que Dios tenía razón. Es más, ¿sabe qué le dice Dios a Moisés? Dice: déjeme, yo cojo este pueblo, yo lo quito delante de mi presencia y yo de ti saco otro pueblo. Así se le pone Dios a Moisés. Y Moisés le dice: no, yo voy a interceder por este pueblo para que tú le perdones y para que tú tengas bondad. Y si no, pues máteme a mí, quíteme a mí. Es decir, un verdadero líder que se sacrifica por el pueblo, aún no teniendo el pueblo la razón. Miren lo que está haciendo Moisés con Dios. Está haciendo un trueque. Está diciendo: está bien, ellos fallaron, pero yo me doy en lugar de ellos. Mire cuál amor tenía este líder por el pueblo. Es algo espectacular. Me sigue hasta ahí.
Hasta ahora estamos bien. El libro de la vida, Dios le dice a Moisés: al que peque contra mí, yo lo voy a quitar del libro de la vida. Al que peque contra mí, Moisés. Así que no voy a aceptar tu trueque porque tú no has pecado. Está muy bien lo que hace Moisés. Evidencia el corazón puro de un líder puro, de un líder que no le importa a él, sino que le importa a quién. El pueblo. A él le importa el pueblo. Moisés no quiere figurar. Moisés no quiere que lo alaben. No. Él le importa de verdad a quién. El pueblo. Ahora, según la Biblia, está escrito en la Torá, está escrito en la ley, en el Pentateuco, que es como nosotros lo conocemos, los primeros 5 libros de la Biblia, exactamente el libro de Deuteronomios. Está escrito que Dios iba a levantar un profeta como ¿quién? Como Moisés. Usted va a encontrar eso en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al versículo 18. Le voy a hacer una pregunta. Escúcheme muy bien. Vamos a entrar así un poquito más profundo. ¿Quién o sobre quién Dios carga el pecado de cada uno de nosotros? ¿Sobre quién? Todos están callados esta noche, están cansaditos. Padre, darles fuerza. ¿Sobre quién recarga Dios los pecados de todos nosotros? Escuchen, sobre Cristo, sobre Jesús. Muy bien, hermana Alexandra, sobre Jesús. ¿Qué implica que Cristo tome su pecado y tome mi pecado? Recuerde que Cristo se hizo hombre. Y al ser hombre significa que Él también estaba escrito ¿en dónde? En el libro de los vivientes. Usted me dirá: hermano Daniel, pero Él no pecó. Sí, es correcto. Yahshua no pecó, pero se hizo acreedor de su pecado y mi pecado. Es decir, que para que usted pudiera estar escrito en el libro de la vida y no tuviera muerte, o más bien lo rescataran de la muerte, eso es como dice mi abuela, chan con chan. Yo no sé si usted había escuchado eso, chan con chan. ¿Sí lo había escuchado alguna vez? Chan con chan, no lo había escuchado, es como un trueque. Lo que Dios no le permitió a Moisés, se lo permitió a Cristo. Cristo toma el pecado del pueblo, y cuando Cristo toma el pecado del pueblo, viene a ser borrado ¿de a dónde? Del libro de los vivientes. Por eso es que ¿qué? Que muere. Mire lo siguiente: al no pecar Yahshua, o al no pecar el Señor Jesús, la muerte no tenía poder ni potestad sobre él. Acabamos de ver que Pablo dijo: la paga del pecado es ¿qué? Pero es que Jesús no pecó. Miren, hermanos, si Yahshua no hubiera dado su vida en sacrificio por nosotros, hasta el día de hoy Él seguiría ¿qué? Vivo, sin gustar la muerte. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Entonces la muerte no tiene poder sobre Él. Entonces, al no pecar, la muerte no tenía potestad ni poder sobre Él. Podríamos decir que si no hubiera sido crucificado, estaría en nuestros días sobre la tierra sin haber gustado o probado la muerte. La única razón por la cual la muerte le puede tocar a Él es ¿por qué? Porque llevó su pecado y llevó mi pecado, su transgresión y llevó mi transgresión, recibiendo el castigo de cada una de ellas. Es decir, pónganme cuidado, voy a ponerlos aquí como ejemplos. La hermana aquí robó, la hermana que estuvo allá codició, otro que está por aquí adulteró, otro que estaba por aquí cometió homicidio. ¿Sí o no? Usted merece ser muerto, ser cortado del libro de los vivientes. Se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Según la ley, y lo hablábamos anoche con unos amigos, según la ley, ¿qué tenía que hacerse con el secuestrador? Se apedreaba, muerto, es quitado del libro de los vivientes. Es decir, cuando amanezca el sol al otro día, en el registro celestial, esa persona no va a aparecer inscrito en el libro de los vivientes, porque ha sido cortado por tierra.
Entonces, lo que usted y yo merecíamos, que merecíamos ser cortados de la tierra por la impiedad, viene nuestro Señor Yeshua, viene el Señor Jesús y toma ese pecado sobre sí mismo. Y al tomarlo sobre sí mismo, entonces ahora sí que, ahora sí la muerte le va a tocar. Da su vida en sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces subraye bien estos versos que vamos a leer. Uno de ellos es Isaías 53, versículo 8. Mire cómo dice Isaías capítulo 53, versículo 8. Dice: por cárcel, hablando del Mesías, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra ¿de qué? De los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 59. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Parece lógico. Venga, un momento, detengámonos a pensar. ¿Por qué esta persona de Isaías dice que nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca y sin embargo muere? A no ser de que usted entienda por el Espíritu Santo que es Jesús llevando, que es Yeshua llevando su pecado y mi pecado. Libro de Isaías ahí 53 versículo 5, mire lo que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Libro de Daniel, versículo 9, versículo 26, mire cómo dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Se le va a quitar la vida a quién? Al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías va a llevar el pecado del pueblo. El Mesías va a cargar, hermanos. Y mire, y hablando esto espiritualmente, yo no sé si usted se alcanza a imaginar la magnitud de lo que pasó en la cruz ese día. ¿Usted se imagina lo que es cargar en la cruz ese hombre, Jesús hombre? Cargar violaciones, cargar secuestros en la cruz, ¿qué es cargar adulterios? Lo peor del mundo, escúcheme bien, lo peor del mundo, lo más vil de la tierra, lo más pecaminoso, lo más horrible ante sus ojos, como zoofilia. El peor pecado que usted se puede imaginar fue lo que él tuvo que soportar mientras estaba colgado en la cruz. Imagínese el peso de los pecados de toda la humanidad sobre ese hombre ese día en esa cruz. Usted se alcanza a imaginar el peso, no solo físico, no solamente hablemos de la cruz, físicamente y cuando lo latigaron. Usted ya ha visto la película de Mel Gibson. Hablemos más profundo. Usted se imagina que es el cargar y Dios poner sobre él, como en la ley, el sumo sacerdote colocaba la mano sobre el cordero pasando los pecados de todo el pueblo, que era que Jesús, que Yeshua de Nazaret cargara su adulterio, cargara tal vez los homicidios, violaciones de niños, todas esas cosas sobre sí mismo, impurezas, maldades, odios, rencores, y todo eso cargarlo sobre él. Isaías 4 versículo 3 dice: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Si ve que hay un registro de los vivientes, hay un registro de los vivos, hay un libro de la vida de todos aquellos que están sobre la tierra. La escritura nos enseña en numerosos pasajes, y acá hay una clave para entender este tema. La escritura nos enseña en numerosos pasajes que la tierra fue creada ¿para quién? ¿Para quién fue creada la tierra? Para el hombre. ¿Qué tipo de hombre?
un hombre conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Dicho de otra manera, como lo dice David los profetas, para los justos. Así que los impíos no pueden heredar la tierra. Yo voy a obviar aquí muchos versos que hay, pero yo les digo, vayan, miren la concordancia en sus Biblias y miren cuán numerosos pasajes hay. Muchos, por ejemplo, versos en el Salmos 39 donde dice David, los justos van a heredar la tierra, y siempre está hablando de que solamente los justos, los piadosos van a heredar ¿qué? La tierra. Así que los impíos no la pueden heredar. Por eso es que cuando alguien peca, muere, porque no puedes heredar, estás bajo muerte. El libro de Apocalipsis nos habla que no podrán entrar, por ejemplo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la gran Jerusalén, cosa que sea inmunda o haga abominación o hable mentira. Por esta razón es que es cortado todos aquellos que hacen maldad sobre la tierra. Es por esta razón que de dónde se sacan del jardín del Edén. Es por la razón de la impiedad que de dónde se sacó al pueblo de Israel, de la tierra de Israel. Dios les toca ¿qué? Eximirlos, porque Él no puede soportar la maldad. Entonces al pecar y hacer tanto mal, ¿qué hace? Los corre, los saca. Es también la razón por la cual nosotros no podemos permanecer sobre la tierra. No podemos permanecer sobre la tierra. Yo no sé si usted lo había visto desde este punto de vista. Ay, ¿por qué morimos? Sí, porque la paga del pecado es muerte. Y como no eres recto, como no eres justo, tú no puedes heredar. No tienes, es como decirte, no tienes licencia de estar sobre la tierra. Porque la tierra dice que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra fue creada para los hijos de Dios. La tierra, hermanos, no fue creada para los malos. Carlitos, no fue creada para los malos. Por eso es que la tierra, mire, ¿sabe Dios qué le dice a Israel? Dice que cuando van los dos espías a reconocer la tierra, ¿sabe qué les dicen? Esta es una tierra que traga a sus moradores. Y también Dios les dice que la tierra los va a vomitar si ellos no andan conforme sus leyes. Entonces es algo que hay que entender. Mire esto, Apocalipsis 14, versículo 13, dice lo siguiente: oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Présteme atención. Una de las ventajas de recibir al Señor Jesús en el corazón, de recibir a Cristo, a Yahshua en el corazón, es la siguiente: cuando hay un hombre, una mujer que acepta a Yahshua como su Señor y Salvador, y no solo eso, sino que camina como Él dice, vive como Él dice, ha sido renovada por el Espíritu Santo, tiene una gran bienaventuranza. ¿Cuál es? Que se muere en Cristo. Me voy a hacer explicar. La paga del pecado es muerte. Quiere decir que todos vamos a ¿qué? Porque todos pecamos. Sin embargo, cuando yo creo en la cruz, cuando yo creo en el Señor Yahshua, cuando creo en Cristo, Él me dice, mira, ese pecado que tú hiciste, por el cual tú mereces ser cortado, mereces la muerte no solo acá en la tierra, sino la muerte segunda que habla el libro de Apocalipsis, que es cuando van a ser los que no quisieron aceptar su gracia, van a ser lanzados al lago de fuego. Y hay todas esas experiencias anormales que pasó en los años 80, no sé si usted ha estudiado el fenómeno, de gente clínicamente muerta, que registra, y no solo, Carlitos, no solo 100, 200, 300, 400, miles de personas muertas clínicamente que registran haber ido por un túnel después de haber muerto. Unos llevados a un lugar donde ellos cuentan cómo era un lugar como si fuera un horno, y otros llevados a donde ellos describen como un paraíso celestial. Estudie que eso es un fenómeno científico más o menos que pasó en los años 80 con gente de muerte ¿qué? Clínica. Y ellos registran cómo son llevados a lugares diferentes y cómo esa experiencia les cambió la vida, que es lo más tremendo. Porque la psicología dice, no podemos entender cómo de una experiencia que probablemente no es real, ellos lo ven de esa manera, la persona tenga un cambio de vida. ¿Me sigue? Entonces,
De alguna manera el Padre nos está haciendo sentir y saber, sea por sueños, por visiones o por experiencias sobrenaturales, lo que va a ocurrir en aquel gran día. Es una realidad, hermanos. El cielo no es un mito. El infierno, hermano, eso es real. Quiero aclararle que ahora no hay nadie en el infierno, eso sí. Pero la Biblia enseña que en aquel día del juicio se va a abrir y que los que no se hallaron inscritos en el libro van a ser tirados allá. Entonces retomo, todos morimos, claro que sí, pero hay un pero. Quien muere en Cristo es bienaventurado. ¿Por qué? Porque esa muerte no es para muerte, valga la redundancia. Yo no sé si usted me está entendiendo. Perdón, esa muerte no es para muerte. El que ha muerto en Cristo tiene la esperanza de ¿qué? Usted que conoce el evangelio, ¿qué? De la vida eterna. Dígalo con otra palabra. Usted lo ha conocido como ¿qué? Como en la resurrección. Los que han muerto en Cristo mueren bajo una promesa de que si descienden a la sepultura, en aquel día cuando Jesús descienda, y dice la Biblia que todo ojo le verá, dice que esos cuerpos o ese polvo, porque dice que al polvo eres y al polvo volverás, dice que va a volver a tomar forma y los muertos se van a levantar. Ahora escuche, tanto el que hizo pecado se va a levantar de entre los muertos como el que hizo bien. Siempre se ha hablado de la resurrección de los justos, pero también hay una resurrección de los malos, Carlitos. Unos van a resucitar para vida eterna, y dice que y otros van a resucitar para confusión y condenación eterna. Quien ha muerto en Cristo, por eso es necesario que usted en vida, usted tome la decisión más importante. Yo hace poquito hablaba con una persona y yo le decía, mira, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupada? No, es que hermano, mira, tengo este problema, tengo esta situación, tengo esto y me tiene agobiada, me tiene preocupada, no puedo tener paz, me la paso pensando en esto, tengo este problema de tipo financiero, tengo este otro problema. Y yo le decía, hermana, mire, el mayor problema que teníamos, que era el destino de nuestra alma, ya se nos solucionó en el Calvario. Carlitos, lo que nosotros no podíamos solucionar era nuestro destino eterno, que es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta. Ya se nos solucionó. Por eso es tan importante que usted en vida le entregue su corazón a Jesús. Mire, la gente toma a veces muy trivial estas palabras, y por eso es que a veces salimos a predicar a las calles. Por eso es que usted ve gente predicando en las calles, a veces en el televisor, en enlace. A veces un amigo te llega con un enlace, a veces te dice, mira, acércate al Señor, Dios te está esperando. ¿Sabe por qué? Porque usted es el responsable de dónde va a pasar usted la eternidad. Pero el afán de esta vida, el ir y venir, los placeres, los afanes y las cosas de esta vida son más poderosas, que hacen que la persona no tenga abiertos sus ojos a lo espiritual. Y de un momento a otro, Dios viene, toma a esa persona, quita el espíritu, y esa persona se fue de la tierra sin haber resuelto su situación eterna. Por eso es necesario que usted se acerque al Señor. Y por eso el Señor nos manda a predicar la palabra. Entonces escuche lo que venimos diciendo. Quien muere en el Señor no es una muerte para muerte. La Biblia dice que honrosa es para el Señor la muerte de sus santos, porque mueren bajo una promesa ¿de qué? De resurrección. Todos los que hemos estado en Cristo tenemos una de las más grandes bienaventuranzas, y es que al morir en Cristo somos escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Pero qué significa esto? Significa que todos los que pecamos morimos, y por ende estábamos fuera del libro de la vida. Sin embargo, escuche esto, mediante la justificación a través de Cristo y del Espíritu Santo, somos inscritos por gracia a través de Cristo. Por eso es enfático el libro de la vida del Cordero. Usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis que se habla el libro de la vida y le agrega del Cordero. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida del Cordero? Yo creo que todos los que estamos acá. Ahora, escuche, ¿por qué en el libro de la vida del Cordero? Porque usted y yo estamos inscritos a través del sacrificio que hizo ¿quién? Cristo. Por eso se llama el libro de la vida del Cordero. Así que al morir en Cristo ya no es pérdida.
Ahora puede entender por qué Pablo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lógico, ¿no? El morir es ganancia, sí. Porque si muero en Cristo, muero bajo la esperanza de que yo voy a tener una resurrección. Pero el que no muere en Cristo no va a tener esa misma esperanza. Escúchenme, hermanos, la persona que se va de esta tierra y pasa a la otra vida sin haber aceptado al Señor, su gracia, tiene un grave problema, porque nunca se dio por enterado de que al no aceptar al Señor, él no tiene una esperanza de resurrección, no la tiene. Así que cuando esa persona sea levantada entre los muertos, el fin que le espera es la condenación. ¿Me sigue? Mire, aunque murieron, no obstante, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y mueren bajo la promesa de la resurrección. Es Yahweh dándole una bofetada a la muerte. Es una muerte con propósito. Recordemos que lo último en ser redimidos será el cuerpo. El morir nos recuerda solamente una cosa. ¿Qué le recuerda, hermano? Que vamos a morir. ¿Le recuerda algo? ¿Qué le recuerda que morimos? Que pecamos. La paga del pecado es muerte. Cuando usted vuelva tal vez a un evento fúnebre, cuando esté en un velorio, que esperemos el Señor nos guarde, pero piense que ese dolor que tú estás sintiendo, escúchame, ese dolor que tú sientes por esa persona que están enterrando en la tierra, ese dolor causado a la familia, a los seres queridos, no es otra cosa que la paga ¿de qué? Del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare, esa morirá. La próxima vez que veas eso, recuerda que ese es el precio del pecado. Así que el Señor nos ayude a pensar 2 veces antes de volver a pecar. Que el Señor nos ayude, porque yo sé que la carne está viciada con sus placeres y deseos, pero que el Espíritu Santo nos ayude a ver cuán abominable y cuán doloroso es el pecado, que mira la paga, Dani, es esa muerte. Sin embargo, cuando tú vas al funeral de un creyente en Cristo, tú sabes que esa persona muere bajo una esperanza. Yo le escuché el testimonio de un satanista, y si usted conoce un poquito acerca del satanismo, de hecho quiero decirle que hay creo que 21 grados y se manejan bajo escalas. No todos los satanistas tienen el mismo nivel, son grados diferentes. Y ellos cuentan cómo en ritos para hacer determinadas cosas van a los cementerios, sacan la tierra del muerto, cogen la carne que está podrida, comen un poco de esa carne y empiezan a hacer un rito. Y muchos que se han convertido al Señor cuentan cómo ellos han visto ángeles en la tumba de los justos. Y cómo el espíritu que los lleva a ese lugar le dice: no te acerques a esa tumba, porque esa tumba no nos está permitido. Pero ¿por qué no podemos ir si no nos está permitido? Y ven cómo hay ángeles custodiando la tumba. Le voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús fue sepultado, ¿qué fue lo primero que se encontraron las mujeres cuando fueron al sepulcro? Ángeles custodiando el cuerpo. La Biblia habla, por ejemplo, cuando Satanás peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo ¿de quién? De Moisés. Quiere decir que Miguel estaba custodiando el cuerpo, porque es muy interesante el cuerpo. Y algún día vamos a estudiar sobre el cuerpo, que también lo pasamos muy someramente. Entonces, estamos diciendo que los que mueren en el Señor mueren bajo una promesa de resurrección. De ahí de que todos los hombres, cuando escuchen la palabra, puedan encontrarse con Cristo y definir su situación eterna. Amén. El libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 y versículo 28 dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan.
Así los que están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero saben de que antes de nacer Elohim ya había provisto sacrificio por sus pecados y ya eran escogidos, amados, justificados y conocidos. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia enseña que nosotros estábamos, escuché esto, escritos en el libro de la vida, ¿sabe cuándo? Antes de la fundación del mundo. Si ya estamos escritos antes de la fundación del mundo, quiere decir que ya el Padre nos conocía, nos había llamado, nos había justificado. Ya éramos desde antes de estar aquí con un conocimiento anticipado, amados por Él, y ya había provisto para nosotros el perdón por nuestras culpas. Así que podemos decir que el Mesías fue cortado del libro de la vida no por causa propia o por pecado propio, sino por los nuestros. Ahora notemos lo siguiente: si Yahshua es quien toma nuestro lugar y recibe el castigo físico y eterno, ¿quién le libra a Él? Note esta es una paradoja, pero es complicado porque, por ejemplo, a mí me fue difícil de entender. Bendito Dios que nos da el espíritu de revelación. Mire, llega el Señor y dice: bueno, está bien, yo voy a pagar por Daniel, voy a pagar por todos los que están acá, voy a pagar por el mono, el pecado del mono, y yo voy a llevar su pecado. Entonces, ¿qué sucede? Escuchen esto: muere en la cruz. Y no solo muere en la cruz. ¿Usted cree que porque el alma de Cristo es llevada a dónde? Dice el libro de Pedro que Cristo fue en el Espíritu a las profundidades de la tierra. Dice así: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Cristo no solo sufrió la muerte física por nosotros, sino que también pagó la muerte ¿qué? Eterna. Por eso una de las últimas 7 palabras que a usted le han enseñado, ¿que cuál fue? Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado. Separación total del Padre. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y si Jesús, si Yahshua tomó nuestro lugar, ¿qué le tuvo que haber pasado? Lo mismo, llevar y ser destituido. Y por eso le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y va allá a las profundidades de la tierra. La pregunta es: Él lleva nuestro pecado, ¿y cómo hace para salir de allá? ¿Bajo qué ley? O sea, ¿quién lo ayuda a Él? Es decir, Él me ayuda a mí, pero ¿quién lo ayuda a Él? ¿Bajo qué ley él puede ser resucitado? ¿Quién lo hace? ¿Cómo funciona? No sé si me están entendiendo. Voy a ponerle un ejemplo. Carlitos tiene una deuda, $1.000.000 de pesos. No, sí, pongámosle $1.000.000 Entonces digo: no, tranquilo Carlitos, usted venga, fírmeme acá, yo voy a firmar, porque yo quedé como un, ¿cómo se llama esos que van y firman a favor de otro? Un codeudor, o bueno, sí, un codeudor. Y yo digo: no, yo pongo mi cara por él. Ahora, ¿quién tiene la deuda? Yo. ¿Y ahora quién me libra a mí de esa deuda? ¿Me está entendiendo? Es decir, si el Mesías nos libra a nosotros de la deuda y de la condenación, Él toma la deuda, pero ¿cómo se deshace Él de esa deuda? Porque Él decidió cargarla. Y para eso quiero que me acompañe a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Y mire lo que sigue ahí. Por favor, ¿quiere leerlo conmigo? Dice: justificado en el Espíritu, o vivificado ¿en quién? En el Espíritu. No sé si eso le dio la respuesta. ¿Quién es el que permite que Yahshua de Nazaret salga del mismo infierno? ¿Quién? El Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu.
Por eso dice Carlitos en Primera de Juan que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, ¿qué más? La sangre y el espíritu. Y dice, y estos 3 concuerdan. Dios justifica al Hijo mediante el Espíritu Santo. Este verso está sugiriendo claramente que Yahshua ha sido justificado no del pecado de él, sino del pecado de quién, de usted y de mí. Está siendo justificado. Notemos lo que esto significa y lo que implica. A Cristo le hicieron justos de nuestros pecados por el Espíritu Santo. Ahí es cuando resucita y cuando el Padre le hace su Hijo, no por obras, sino por gracias. Esto que me va a entender, que aún el mismo Hijo es justificado no por sus propias obras, sino por la gracia del Padre. Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Pablo, siervo del Señor Yahshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, el Mesías, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim con poder según ¿quién? Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es el Espíritu Santo quien justifica al Hijo y le hace volver de entre los muertos, cumpliéndose la palabra: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y le levanta dentro de los muertos. ¿Por qué? Por gracia. Parece ser que ni aun el Hijo tiene de qué gloriarse para con el Padre, ya que todo es gracia sobre gracia. Yahshua es declarado hijo de Elohim no por obras o por méritos, sino por el Espíritu de gracia, el de santidad, ya que él estaba sucio por nuestro pecado y sin embargo allí Elohim le declara hijo. Así que para todos aquellos que han visto el tema de dibujos en la Torá, vamos a ver un dibujo. Por eso le digo que es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual, y quiero enviarle al libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 hasta el versículo 10. Libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 al versículo 10, y mire cómo dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Cómo se dice Josué en hebreo? Yahshua o Yahushua, es el mismo nombre que tenía el Mesías, el cual estaba delante del ángel de Yahweh o del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Ayer tocamos un bonito tema, que es el tema de la condenación. ¿Sabe quién es el primer acusador de cada uno de nosotros? Satanás. Y estaba Satanás a su mano derecha para acusarlo. Por eso se le conoce en la Biblia como el acusador. Tremendo, ¿no? Así que cuando nosotros empezamos a señalar, nos convertimos en hijos del diablo. Cuando venimos a ser jueces con malos pensamientos. Y le dijo el Señor a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mira el versículo 3, y yo creo que usted lo lea con entendimiento. Es un dibujo de la Torah, es un simbolismo. Dice: y Yahshua, es decir, y Josué, estaba vestido de vestiduras viles. ¿Sabe cómo dice en el hebreo? Estaba vestido con vestiduras de excremento, de popó, perdóneme que se lo diga así. Así está en el hebreo. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, es decir, de excremento, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítele esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Quién está ahí? Recuerde que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recuerde que Isaac es símbolo de Yahshua, y hay muchos simbolismos de Yahshua en la Biblia hebrea. Noé es un tipo de Yahshua. Todos los hombres de la Biblia simbolizan ¿a quién? A Yahshua. Aquí este sumo sacerdote, ¿a quién está representando? A Yahshua. Esta es una imagen de la Torah cuando Yahshua es vestido con su pecado, con mi inmundicia, con su inmundicia, con lo más feo, con lo más maloliente. Lleva su pecado sobre sí mismo y lo llevan y lo presentan delante de ¿quién? De Yahweh. Entonces présteme atención.
el diablo aparentemente aquí deja de acusarlo a usted y se va corriendo a acusar ¿a quién? A Yahshua. Dice, está bien, él llevó el pecado de ellos, pero este que está aquí, él tiene que pagar y tiene que quedarse aquí eternamente. Escuchen lo que está haciendo el diablo. Está bien, está bien. Los otros hijos tuyos, los que van a ser hijos tuyos, está bien, pero tu hijo, tu primogénito, el que murió en la cruz, él merece quedarse acá. Él tiene que quedarse, porque mira que está con vestidos de excremento y está a la derecha de Yahshua. ¿Para qué? Para acusarlo. Y sin embargo, miren lo que pasa. Y habló el ángel. ¿Quién es el ángel? El ángel de Yahweh. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahweh estaba en pie. Y el ángel le mandó a Yahshua diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escuchen pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres ¿qué? Simbólicos. ¿Se está dando cuenta que es un dibujo de Yahshua? He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, que es una de las palabras en el hebreo para hablar de Mashiach. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Yahshua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré en su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un ¿qué? En un día. Y en aquel día dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros conviará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. No es otra cosa que viendo por el Espíritu cómo Yahweh quita el pecado de ¿quién? Del Hijo. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Y en el juicio que le hace Satanás, dice, el Señor te reprenda, Satanás, porque este es un tizón arrebatado del incendio. Satanás acusa a Josué debido a que él lleva el pecado de nosotros. De igual forma, el acusador acusó a Yahshua de Nazaret por llevar nuestro pecado. Sin embargo, la misericordia del Espíritu le perdona y le justifica. Hermano Daniel, pero entonces, ¿cuál es la ley que le permite a Cristo, o bajo qué norma espiritual, porque el mundo espiritual trabaja sobre leyes, es que sacan a Yahshua de allá, bajo una de las normas más poderosas que existen? Y le voy a invitar para que grabe este verso en su corazón. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted conecta este verso con Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 9, mire cómo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Yahshua, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, es el verso clave, Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Porque Dios le exaltó hasta lo sumo. Y se exalta lo que está en ¿dónde? Abajo. ¿Por qué le exaltó? Porque dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. El que se humilla será exaltado. Usted lo ha cantado en la entonación hebrea. Él levantará del polvo al hombre, al pobre, de la basura y del muladar, para sentarlo en sillas de grandes y de príncipes. No es otra cosa que Yahshua siendo rescatado su alma del infierno y llevado arriba en los lugares celestiales, donde el Padre le ha hecho sentar a su diestra. Por lo cual Él le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la razón por la cual el Padre levanta al Hijo de entre los muertos y le reconoce como su Hijo, debido a su humillación y debido a su obediencia. El Padre dice: está bien, te humillaste, pues entonces yo levanto del polvo al pobre,
al menesteroso del muladar y luego sentar en la silla de los grandes. Él se humilló. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Hijo no pudo ser justificado mediante sus obras. De lo contrario, entonces no existiría la gracia, y de igual modo que él, sus hermanos tendrían de qué gloriarse. ¿Por medio de qué? De las obras. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Yeshua. Ahora debemos de entender lo siguiente: tanto en la oración de Jonás en el vientre del pez, como en la oración de David en repetidos salmos, piden que el Padre saque su alma del Seol y que los libre de su enemigo. Esto es un ruego y es una súplica pidiendo el favor y la misericordia del Padre. Es otra imagen de Yeshua de Nazaret pidiendo al Padre, es decir, lo que le pasó a David, lo que le pasó a Jonás y a muchos hombres que estuvieron en momentos difíciles clamando desde el Seol, es otra cosa que el Hijo pidiendo ¿qué? Misericordia. Por eso Yeshua dice: yo pagaré los votos que prometí a ti. ¿Sí ve que es la misericordia del Padre aún con el Hijo primogénito? Vamos a terminar con este libro. Bueno, es mucha información. De pronto para algunos, ¿de qué está hablando el hermano Daniel? Pero poquito a poco vamos después mirando todos estos temas. Sí, hoy es un tema como para aquellos que están, digamos, un poquito más avanzados en esto. Y quiero terminar como comenzamos el martes. Miqueas capítulo 7, versículo 8 al versículo 13. ¿Y sabe cómo termina Miqueas capítulo 7, versículo 8 al 13? Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque moré en tinieblas, Yahweh será mi luz. La ira de Yahweh soporté. Le voy a hacer una pregunta: ¿a quién le tocó soportar la ira de Dios? ¿A usted o al Hijo? ¿O a Yahshua? Al Hijo. Él en el madero y allá sufre la ira de Dios por el pecado, para que usted y yo no la tengamos que sufrir. Entonces aplique este verso al Mesías. La ira de Yahweh soportaré, porque pequé contra él. Usted sabe que él no pecó, pero llevó su pecado y mi pecado. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a la luz y veré su justicia, y mi enemigo lo verá y la cubrirá de vergüenza. Quiero decirle que solo es la gracia de Dios la que nos permite hoy estar en pie, y que es de esta manera que comprendemos uno de los misterios más grandes, que es el misterio del libro de la vida, de cómo a través de Cristo es que usted está inscrito allí, y que sin Él no puedes tener vida. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él es imposible que permanezcas inscrito en el libro. Y quiero decirte que Él tomó tu lugar para que tú permanezcas ahí escrito en ese libro y no seas borrado, llevando tu pecado y mi pecado, siendo Él borrado, pero por el Espíritu de santidad otra vez fue justificado y ahora tiene la preeminencia en todo. A todos los amigos que tal vez vayan a ver esta enseñanza, quiero decirles que hay oportunidad, de ahora que están en vida, de aceptar al Señor en sus corazones, de poder conocerle. Que la decisión más importante es tener a Cristo en sus corazones y ustedes estar en Él también. Sacando las conclusiones, tenemos la promesa de que si llegáramos a morir, hermanos, nuestra muerte no es en vano, sino que bienaventurados son los que morimos en el Señor. Descansamos de nuestros trabajos, pero dormimos en tierra, creyendo la promesa de que algún día seremos levantados o resucitados de entre los muertos para estar con el Señor, creyendo así que el morir en Cristo es ganancia. Señor, te agradecemos en esta noche, te bendecimos, poderoso Rey, por el privilegio que nos das de reunirnos, de compartir, de estar juntos, Señor.
Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por este tiempo en familia que nos permites. Señor, te pedimos que esta prédica sea tocando cada vida, cada corazón, y que puedan ver de qué manera y qué costo, Señor, fue el que el Mesías pagó para que estuviéramos escritos en su libro, para permanecer en el libro de la vida, Señor. Padre, permita que nunca mi nombre sea borrado de allí, por favor. Que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en santidad, en rectitud, en justicia, en verdad. Te pido, Señor, que seas ayudando a cada uno de los que me están escuchando, que te glorifiques de una manera especial, que te puedan conocer a ti, que tú eres la misma vida, Señor, la vida eterna. Te queremos agradecer por el sacrificio tan grande que diste por nosotros, tu Hijo, porque Él llevó nuestro pecado, llevó nuestra culpa, llevó nuestra maldad. Gracias, Señor. Gracias porque la ira que yo tenía que soportar y el castigo fue sobre Él, Señor, para que yo tuviera paz y tuviera el privilegio de acercarme a ti, mi Dios. Así que por favor, con todo mi corazón te ruego que me ayudes a vivir como digno de este pacto, con fidelidad y verdad. Tú sabes que nuestras fuerzas como hombres son pocas, Señor, y que nuestro corazón es cambiante, pero yo sé que tú puedes hacer algo, mi Dios. Y te pido que nos ayudes, Señor, a ver esta tan grande promesa y a tenerla en mucha estima delante de nuestros ojos cada día que peregrinemos sobre esta tierra. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo y te agradecemos, Padre. Gracias. Gracias por librarnos de la muerte eterna. Gracias por librarnos del infierno. Gracias por librarnos de la segunda muerte, separados de ti, Señor. Gracias por reconciliarnos a través de tu Hijo. Y como el mismo Maestro le dijo a los discípulos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20: no se regocijen de que los espíritus inmundos se les sujeten, sino regocíjense y alégresen de que sus nombres estén escritos en los cielos. Te bendecimos por esta promesa, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Que el Señor le bendiga de una manera especial, y yo espero esto pueda darle luz y entendimiento y pueda edificarlo. Bendiciones.